Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Buen día para todos los amigos que nos están viendo en esta ocasión. En esta mañana quiero compartir con ustedes, queremos compartir juntos acerca de un hecho histórico que sucedió hace poco más de 2000 años, que es la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Por qué es importante la entrada de este considerado maestro de Israel a Jerusalén? ¿Es que nunca había entrado? ¿Por qué razón es tan importante? De hecho, Jesús muchas veces había pasado por Jerusalén desde pequeño. Los evangelios cuentan de ello. Sin embargo, este es un momento especial y vamos a ver por qué razón. Y vamos a ver por qué razón era importante para Jesús, por qué razón, cuál era la razón que da la palabra de Dios, por lo cual este momento era trascendente. Vamos a ver cómo lo veían, cómo interpretaban ese momento, cómo interpretamos los tiempos los seres humanos. Qué diferente. Les invito entonces a buscar este relato que lo encontramos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Marcos se encuentra en el capítulo 11, en Lucas se encuentra en el capítulo 19, en Mateo en el capítulo 21 y en Juan en el capítulo 12. Esto ya de por sí habla de la importancia que tenía para los escritores que estaban preocupados y ocupados por escribir aquellas cosas que eran ciertísimas, como dice Lucas, entre ellos, porque habían sido testigos no solamente ellos, los discípulos, sino toda Jerusalén, los seguidores y los detractores de Jesús, los historiadores, todo el mundo, de hecho, hasta el día de hoy, conteste en el hecho de que Jesús es un personaje histórico y esto es un hecho objetivo. Esta entrada también es atestiguada por los escritores de los evangelios. Pero vamos a remitirnos a uno, el evangelio de Marcos, aunque vamos de repente a pasar alguno más. Vamos a Marcos, capítulo 11, y vamos a ver brevemente lo que dice allí, luego vamos a ir a Lucas. ¿Leemos juntos? Por favor, Lucas capítulo 11, versículo 1 a el final. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Estos pequeños pueblos estaban a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid al Señor, el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron, y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino, este asno pequeño? Entonces le dijeron como Jesús había mandado, y lo dejaron. O sea, el Señor lo necesita. Había un acuerdo previo, esto era algo bastante normal dentro de todo cuando alguien importante iba a entrar a un lugar y necesitaba un vehículo, como hoy nosotros lo hacemos. ¿Me prestás el vehículo para entrar, para ir a tal lugar? Bueno, era una entrada especial. Jesús había entrado muchas veces, pero nunca de esta manera. Continuamos y dice, y trajeron el pollino a Jesús, el burro, ¿verdad? Y echaron sobre él sus mantos, el de los discípulos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, esto es la gente, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por los caminos, a modo de alfombra roja. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Volvió hacia atrás nuevamente, y el relato del texto bíblico, los evangelios, cuentan qué sucedería al otro día, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Este relato, el de Marcos, es uno de los más rápidos. El estilo de Marcos es así, es ágil y cuenta los hechos muy concretamente. Este es el hecho histórico objetivo que relatan con 4 visiones diferentes los evangelistas y que les invito con detenimiento a hacerlo luego de terminar esta conversación, esta charla. Pero, ¿por qué era especial esta entrada de Jesús en Jerusalén? Era especial por varias razones. Primeramente, el ministerio de Jesús, que había comenzado hace 3 años, había crecido de una manera exponencial. En 3 años fue el maestro más conocido de Israel, más reconocido, más respetado. Se hablaba de él como, habla como que tiene autoridad, no como los escribas, porque ellos repetían lo que otros habían repetido y las sentencias judiciales que otros habían dado, pero a la vez su vida no respaldaba sus propias palabras, eran conocidos, y Jesús les llegó a decir: ustedes son sepulcros blanqueados, ¿no? Por afuera están muy bien, muy lindos, pero por dentro están podridos. Pero Jesús era un maestro diferente, porque respaldaba con su vida sus palabras, y su palabra era autoridad. Era una entrada muy especial, primeramente porque era una celebración histórica. Jesús había entrado muchas veces en Jerusalén, pero este era un momento especial, porque era la celebración de la Pascua. Y una de las fiestas más importantes para los judíos. Recordemos que en ese momento hablamos de judíos, porque básicamente habían quedado, el remanente de Israel eran descendientes de la tribu de Judá y Benjamín. Por eso hablamos de judíos que recordaban algo muy importante para ellos, algo fundacional, ¿sí? Como nosotros, los uruguayos, recordamos nuestras fiestas patrias y nuestras cruzadas libertadoras. Ellos recordaban especialmente aquel día donde, no por mano de un hombre, sino por mano de su Dios, del único Dios verdadero, habían sido liberados de la opresión de Egipto. Ellos habían nacido como pueblo en Egipto, pero habían sido liberados de su pueblo. Dios había llamado a uno de ellos, Moisés, y le había encomendado la misión: ve delante del faraón. En Éxodo encontramos esta historia, y dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me rinda culto. Y el faraón no lo quiso hacer 1, 2, 3, 10 veces. Y la última vez fue un duro castigo. Esa noche Dios le había dicho: pongan sangre de un cordero sobre las ventanas y los dinteles de sus puertas, y donde el ángel de Dios vea esa sangre, no lastimará a nadie, no castigará a nadie. Y fueron liberados de la muerte el pueblo de Israel. Y fueron liberados de Egipto con la mano poderosa de Dios. Y recuerdan entonces esta salida con la mano poderosa de Dios de la esclavitud al desierto, donde comenzaron a aprender a ser pueblo de Dios. Ellos recordaban esto y orgullosamente y equivocadamente decían: nosotros nunca fuimos esclavos. Hasta el día de hoy estas palabras resuenan en el texto bíblico. Sin embargo, esto era totalmente una concepción de su realidad totalmente equivocada y falsa, porque ellos, si miramos la historia que encontramos en los libros de historia fuera de la Biblia, comparados con la Biblia, encontramos que Israel ha sido un pueblo que ha sido sojuzgado muchas veces por muchos pueblos. Y la razón que da la Biblia es porque no buscaron
adorar al único Dios verdadero. Pero esto es otra historia. La percepción que tenían de la realidad y del tiempo era muy distinta a la que es verdadera. Pero era un momento de gran celebración. Cada año recordaban que Dios les liberó hace muchos años y prometió que les daría un rey y que de la descendencia de David vendría un rey que reinaría para siempre y siempre serían libres y todo estaría bien. Y ellos no vivían esta realidad, eran esclavos de un imperio. Eran esclavos de un imperio. La realidad entonces, el hecho histórico se juntaba con esta celebración de la historia que por un lado recordaba aquellos hechos poderosos de Dios que sus abuelos y sus tatarabuelos le habían contado, que las escrituras que tenían les estaban contando cada día que la leían, pero también estaban esperanzados en que este momento de liberación se diera. Y encontramos en Hechos capítulo 5, cuando un fariseo llamado Gamaliel, frente a las palabras de los discípulos más adelante, quieren hacerlos callar la boca, y les dice este hombre sabio, dice, tengan cuidado al resto de los fariseos, porque en muchas ocasiones se han levantado hombres como este, y nombran algunos, que aparentemente surgían como mesías, como salvadores, como libertadores del pueblo. Pero por más que tienen algunos seguidores, llegado el momento, son aniquilados, son eliminados, son desanimados y todo queda igual. Siguen siendo un pueblo de gente esclavizada. La realidad es que tengan cuidado, porque si es Dios que está con ellos, estarían luchando contra Dios mismo. La verdad es que encontramos en Zacarías capítulo 9, versículo 9, les invito a buscar este pasaje, parte del sustento de esta celebración histórica, parte del sustento de esta esperanza del pueblo. En Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna, sobre un hijo, sobre una cría de un asna. Esto era una profecía conocida por el pueblo, pero sobre todo por los estudiosos de las Escrituras. Y este hecho objetivo, que está relatado en las Escrituras, cumplimiento, una celebración histórica, que por un lado celebraba y por otro lado daba un grito de esperanza, y se reunían, dice, Jerusalén multiplicaba por 6 sus habitantes en esas semanas, porque venía gente no tan solamente del resto de lo que eran las provincias, como por ejemplo Galilea, sino que había gente de fuera de lo que sería Israel histórico, gente que no era del pueblo de Israel, que no tenía de la simiente de Israel, que eran gente, por ejemplo, que encontramos descrita en Hechos capítulo 3, cuando Pedro, unos cuantos días después de este momento en el que estamos hablando, da un mensaje diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, que este es el gran mensaje del Evangelio frente a la llegada de Jesucristo. Y dice que había gente de todos lados. Pensemos en el mar Mediterráneo, hoy en día sigue estando allí, y alrededor sigue estando la costa del norte de África, todo lo que es el sur de Europa, el Medio Oriente. Toda esa zona era dominada por los romanos, y había gente de todos lados que eran temerosos de Dios, prosélitos al judaísmo, que buscaban honrar al Dios de los judíos, sin serlo. Esto es un hecho histórico, objetivo, que tenía su celebración y su esperanza depositada en aquellos que celebraban, pero también en el cumplimiento profético de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, pero no solamente de Zacarías, sino de muchos otros pasajes.
Isaías capítulo 53. Vamos a buscar Isaías 53. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que va a hablar acerca de algo que se iba a estar dando en estos días, referido a la misma persona que estaba entrando en Jerusalén de una manera muy humilde, pero a la vez especial, porque no cualquiera entraba de esta manera, y más vivado y honrado por tantas personas. Dice el capítulo 53, hablando, profetizando acerca de lo que habría de hacer y ser el Señor Jesucristo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro, de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y continúa describiendo la obra a la cual el Señor Jesús había ido a Jerusalén. En segunda instancia, más allá del hecho objetivo, histórico, de la celebración y el cumplimiento profético, encontramos la interpretación de los hechos. Hoy nosotros podríamos estar asistiendo a un panel de televisión en el cual se encuentran algunos panelistas, ¿sí? Y algunos estudiosos de la realidad, politólogos, analistas, que interpretan los hechos. De hecho, cada uno de nosotros, frente a una realidad, interpretamos de una manera diferente. Lo interesante es que los 4 evangelistas ven los hechos de la misma manera. Con sus palabras, relatan los mismos hechos y el texto bíblico tiene un sentido único. Encontramos, ahora les invito a ir al Evangelio en Lucas. Lucas capítulo 19, encontramos este otro relato que encontramos paralelo, sinóptico, el Evangelio, Lucas capítulo 19, y encontramos 3 grupos, 3 personas o 3 miradas. 3 grupos de miradas, podemos decirlo. Una de ellos es la de los fariseos. Les invito a buscar Lucas capítulo 19, versículo 39 y 40. Lo que estaba sucediendo, vamos a leer a partir del versículo 37 para ponerle el contexto, aunque ya hemos leído en Marcos, la versión corta, vamos a leer en Lucas la versión más precisa. Versículo 37 dice que cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios y a grandes voces por las maravillas que habían visto. ¿Quiénes eran la multitud de los discípulos? Bueno, eran todos. Toda la multitud eran los cercanos y eran los que en este momento le venían siguiendo. Si nosotros seguimos el relato de los evangelios, encontramos que había una gran multitud que ocasionalmente seguía a Jesús, siguiendo las enseñanzas, siguiendo las obras milagrosas que hacía, y siguiendo, bueno, hoy podríamos pensar en los seguidores en los medios masivos de comunicación o en las redes sociales. Había muchos seguidores ocasionales, a ver qué hace, qué dijo, qué hizo Jesús. Ocasionales. Pero también había aquellos que verdaderamente le seguían de cerca y convivían con Jesús, los discípulos. Y daban grandes voces, cantaban, gritaban
las maravillas que habían visto. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a un ciego ver, a un paralítico andar, a una persona que estaba muerta volver a la vida? Seguramente muy pocos de nosotros, o ninguno, pero el Señor lo sigue haciendo. Había personas que lo habían visto al propio Señor Jesús haciendo estas obras poderosas que ningún hombre podía hacer. ¿Sí? Entonces decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria a las alturas. Una de las cosas que acostumbraban era repetir aquellos dichos del Antiguo Testamento, Hosana, ¿sí? Sálvanos, sálvanos ahora, sálvanos Dios. Y esta era un grito, ¿no? Un grito apropiado para el momento. Esto recordaban el momento de la salvación, pero se encontraban en esclavitud. Y decían nuevamente, sálvanos, porque esperaban salvación. Entonces, este primer grupo, esta primera mirada dice, algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. La mirada era de parte de los fariseos, que era una secta que en su momento, aparentemente en el tiempo de Jesús, podrían haber llegado a unos 6.000. Eran religiosos, eran una secta judía que había surgido en el tiempo intertestamental, entre el Antiguo Testamento para nosotros y el Nuevo Testamento, y habían surgido ellos, por ejemplo, y tenían un perfil diferente al de otro grupo llamado saduceos, pero ambos eran religiosos, eran maestros de la ley, sobre todo los fariseos, y eran personas muy influyentes en la sociedad y querían influir más todavía y ser reconocidas por todos. Por lo pronto, le piden maestro, le reconocen como maestro, como igual, ¿sí? Ellos eran maestros, reprende a tus discípulos. Él respondió, les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Esta es una palabra muy contundente, muy fuerte del Señor Jesús, como diciéndole, miren, si estos se callan, algún otro va a hablar. Es necesario que alguien declare que la salvación viene, que alguien levante la voz hablando acerca de las maravillas que Dios ha hecho. Y si no son ellos, serán otros, y si no, las propias piedras. La Biblia habla en los Salmos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, la tierra, las aves, los animales, la naturaleza muestran la obra poderosa de Dios. Y si el hombre no habla acerca de la obra de Dios, es la naturaleza que lo está haciendo. Si estos hombres no hablaran, temblaría la tierra para decir, Dios es poderoso. A veces nosotros asistimos a momentos en los cuales decimos, ¿qué nos está sucediendo? Somos tan poderosos, somos tan avanzados en la ciencia y en la tecnología y a veces hay circunstancias que nos rodean, que nos aturden y que nos hacen darnos cuenta de que no tenemos la salvación en nuestra mano. La salvación se escapa de entre nuestros dedos. Dios es mucho más poderoso. Algunos reconocen y otros dicen, no, la naturaleza, la madre naturaleza. Pero la Biblia enseña que la poderosa madre naturaleza no es otra cosa que la creación de un Dios todopoderoso. Las piedras hablarían. Así que el Señor le dijo, si estos no hablan, las piedras van a hablar. Y lo dejó por eso. Quedaron así tranquilamente y siguió caminando. Los fariseos, enojados, conocían las profecías. Eran del grupo de los que conocía que la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, Isaías, Jeremías, Joel, Sofonías, hablaban acerca de esto que sucedería. Eran los mismos que habían sido consultados en el nacimiento de Jesús sobre el tiempo del nacimiento del Mesías y habían dado aquellas señales de dónde encontrarían al pequeño que nacería. Y aún así quisieron matarle. Son estos mismos que, conociendo la verdad, quieren ir en contra de ella. Jesús le llamaba sepulcros blanqueados en Mateo capítulo 23.
querían eliminar a Jesús. En Hechos 5, uno de los fariseos, porque no todos los fariseos pensaban de la misma manera, pero en términos generales tenían esta actitud. Pero había algunos como Nicodemo que tenían dudas. Y hoy en día también hay personas totalmente en contra del mensaje del Evangelio. Y aún en medio de los que están más en contra, tal vez los que creen en la ciencia como la nueva religión, o el humanismo como el nuevo humanismo, como se llama ahora, la llave para que todos los seres humanos nos entendamos, hasta el más radical en contra del Evangelio, y muchos hombres se han puesto a estudiar acerca del Señor Jesucristo buscando argumentos para ir en contra, y se han encontrado entregando su vida a Cristo, dejándole entrar en su vida de manera triunfal, como Señor, como Rey. Es así que Nicodemo fue uno de ellos, y Gamaliel, encontramos, advierte, tengan cuidado, no sea cosa que estemos yendo en contra de Dios mismo. Es bueno reflexionar sobre el tiempo o los tiempos, no el tiempo hoy domingo, primer domingo de abril, sino el tiempo del cumplimiento. ¿Qué tipo de tiempo estamos viviendo hoy los uruguayos? Este era un tiempo en el cual el Señor Jesús estaba visitando a Jerusalén. Escritores, copistas, compiladores, más adelante pusieron entrada triunfal a Jerusalén. Pero tuvo poco de triunfal en la ciudad. Tuvo poco de triunfal en la vida de estas personas. Porque si leemos el relato, Jesús entró en una ciudad que le rechazó, que gritaba unos días antes, bendito el que viene en el nombre del Señor, y pocos días después, 5 días después, crucifícale, crucifícale. Pero dentro de todo este contexto había hombres y mujeres que llegaron a permitir que Jesús sí entrara en su vida triunfalmente, sí ocupara el lugar de rey y de Señor. Pero vamos más adelante. Esta primera mirada, entonces, era una mirada que interpretaba este Jesús y este momento y este tiempo como un peligro. Ahí viene Jesús y sus discípulos, los seguidores. Hoy serían los cristianos. Para muchos los cristianos somos un peligro. Bueno, puede ser un peligro. Podemos ser un peligro los cristianos en cuanto a que anunciamos un nuevo reino de paz. Venimos sin ningún arma. Venimos con el Evangelio. En realidad no tenemos otra cosa en la mano que buenas noticias, que no son nuestras, son de parte de Dios. Y queremos compartir este mensaje de salvación a todo aquel que cree. Este es el mensaje del Señor Jesucristo, no es nuestro. Nosotros solamente somos testigos porque hemos permitido que Jesucristo entre triunfalmente en nuestra vida y sea el dueño de nuestra vida. Pero había otro grupo de personas, versículos 36 y 38, les invito a buscar, dice, y a su paso tendían sus mantos la gente, y cuando llegaban ya cerca de la bajada, toda la multitud, gozándose, comenzó a alabar a Dios y se maravillaban de lo que habían visto. Este otro grupo, esta otra mirada, ya no negativa, sobre la entrada de Jesús en Jerusalén, sobre la visita de Jesús a Jerusalén, era de parte de la multitud de discípulos. Muchos, dice, una multitud muy numerosa, grandes multitudes, son los diferentes adjetivos que califican el grupo que tenía esta mirada. ¿Y cuál era la mirada? Habían venido, la mayoría de ellos, de muchos lugares, y otros vivían allí, a una celebración que recordaba la liberación de la esclavitud, que les recordaba que podían ser libres y que no lo eran. Y veían a Jesús como maestro, poderoso en palabra, poderoso en hechos, y tal vez con la posibilidad de que podía liberarlos, en este caso de la circunstancia que les atacaba a ellos en ese momento, que eran los romanos. El imperio romano sojuzgaba sus vidas, con impuestos y muchas cosas más.
y veían a Jesús como el posible líder que les libertara y les diera la posibilidad de nuevamente ser libres. El gran problema de la mayoría de los hombres es que quiere ser libre para hacer lo que quiere. Y esto es lo que hoy mismo se proclama. Yo quiero ser libre, yo soy libre. Mentira. No soy libre. Los hombres hoy, en el siglo XXI, no son libres. Ni acá, ni en la China, ni en el país más democrático, ni en Uruguay. No son libres. La Biblia dice que el hombre es esclavo. ¿Cómo es esclavo? Yo no tengo cadenas, podemos decirle algunos, o nadie, yo no tengo cadenas, nunca tuve cadenas, pero somos esclavos de nuestro pecado. El pecado, la desobediencia delante de Dios, es lo que me hace ser esclavo, esclavo de mis pasiones, esclavo de mis deseos. Y la consecuencia del pecado es la condenación. Jesucristo había venido para traer liberación. Era cierto, estaban acertados, pero estaban equivocados en qué tipo de liberación. Ellos pensaban en Jesús como un libertador político, militar. Incluso algún discípulo cercano pensaba de esta manera. Ellos gritaban, Hosana, Hosana, sálvanos. El Salmo 118, 25 habla acerca de esto, sálvanos. Este era el deseo. El hombre uruguayo y el hombre del mundo en esta circunstancia no dice sálvanos, pero está buscando salvación de parte de muchos otros científicos, filósofos, psicólogos, buscando la salvación dentro de uno mismo. La salvación sigue estando en Jesucristo. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, y esto sigue vigente. Y Él ha venido a traer vida eterna y vida abundante para todo aquel que cree. El judío primeramente, pero también al uruguayo. Era gente que esperaba salvación de parte de Dios, pero no entendía qué tipo de salvación Dios quería darle. Había un tercer grupo de personas, los discípulos. Los discípulos cercanos, aquellos que convivían con Jesús, aquellos que habían sido escogidos por Jesús. Y les invito a buscar el versículos 28 al 36 ahora, de este mismo capítulo. 19 de Lucas. Dice entonces, 28 al 36. Jesús iba adelante y llegando entonces, como veíamos, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a sus dos discípulos y les dijo, vayan a la aldea de enfrente, entren, hallarán un pollino atado, ningún hombre lo ha montado jamás, desátelo, tráigalo. Si alguien les pregunta por qué lo desatáis, respóndale porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, hallaron como les dijo. Cuando los desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Todo este relato lo hemos visto y vemos que había un trabajo no improvisado de Dios, del Señor Jesucristo, de este momento. Este momento era muy especial. No pasaba Jesús por Jerusalén de pasada, valga la redundancia. No entraba Jesús en Jerusalén porque iba a otro lado. Jesús llegaba a Jerusalén porque era necesario que llegara a Jerusalén. Como es necesario hoy que cada uno de nosotros escuchemos su palabra. No es porque justo no tenía nada que hacer, a esta hora estoy escuchando esto. Es necesario. Dios tenía planeado esto para cada uno de nosotros. Al igual que sabía y conocía a cada uno de aquellos que estaban gritando, aunque no entendían, sálvanos. Y lo trajeron a Jesús y echándole sus mantos sobre el pollino lo subieron encima y a su manto tendían sus mantos por el camino. Los discípulos eran los que acompañaban la trayectoria de Jesús. Eran los que convivían con Jesús. Hay quien dice que si es difícil mantener una conducta en público, el lugar más difícil de mantener una conducta coherente es en la casa.
porque ahí me conocen como yo soy. En mi casa me conocen como soy, ¿sí? Me conocen sin corbata, aunque nunca ando con corbata casi. Me conocen cuando me levanto, me conocen cuando estoy cansado, me conocen. Los discípulos conocían a Jesús porque convivían con él y conocían que nada podían hablar mal de él, que todo lo que tenían que decir era bueno de él. Nadie tenía nada que decir de él. Eran obedientes, como característica de estos hombres, este otro grupo, esta mirada diferente, es que eran diferentes porque eran obedientes. Dice, vayan a buscar aquel burro allá, va a haber un burro, va a haber alguien, y le va a preguntar, y ustedes le dicen tal cosa, ustedes le contestan tal otra, me lo traen. E hicieron así. Eran gente obediente a sus indicaciones. Eran alumnos. Eso hace un alumno, ¿no? El alumno que quiere aprender está dispuesto a obedecer las directivas del maestro. Esto de paso para los alumnos que estamos estudiando. Habían escuchado muchas veces, no la interpretación del pueblo, porque esto era parte de lo que ellos mismos podían pensar. Esto mismo que el segundo grupo que veíamos, la segunda mirada, la interpretación del pueblo, del momento, del tiempo que estaban viviendo. Y ellos mismos podían estar seguramente pensándolo, de hecho lo hacían. Entendían de esta manera, como la mayoría de la gente, el tiempo que estaban viviendo y lo que hacía Jesús. Algunos lo consideraban un líder político todavía entre ellos, y no entendían bien de qué se trataba el reino. Pero habían escuchado, a diferencia del resto de la gran multitud que lo seguía, como el maestro tenía la característica de hablar al grupo pequeño, habían seguido y escuchado unas palabras que se repetían una y otra vez en los labios de Jesús, que era el sentido que tenía su vida, su ministerio, su caminar y su llegada a Jerusalén. Y ahora les invito a ir a ver 3 pasajes brevemente. Marcos capítulo 8. Vamos ahora a Marcos capítulo 8. Vamos a pasar por 3 pasajes brevemente, mencionándolos. El primero lo encontramos, es el momento en el cual Jesús les pregunta a sus discípulos, ustedes, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos le dicen, según la mirada de la gente, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, algún profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado. Dios le estaba revelando quién era Jesús. Y Pedro estuvo sensible a escuchar esa voz. Hoy Dios sigue revelando a través de su palabra, nos sigue mostrando claramente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si somos sensibles a su voz, sucederá lo que sucedió con Pedro, una transformación, un lugar especial en la vida de Pedro. Fue cambiada su vida. De pescador se hizo un hombre que predicaba el Evangelio, o Pablo, o cualquier hombre o mujer que reconoce que Jesucristo es el Señor. Inmediatamente dice, y comenzó a enseñarles, versículo 31 del capítulo 8, y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados por los ancianos, por los escribas, por los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y bueno, la historia continúa y podemos continuar leyéndola. ¿Qué le dice a Pedro? Pedro, no te interpongas en mi camino, porque mi camino es llegar, es necesario que llegue a Jerusalén en un momento para morir. Yo he venido para morir, para que tengan vida. Pero podemos ir a un siguiente pasaje, donde el capítulo 9, versículo 30, 9, 30, encontramos nuevamente
continúa su camino el Señor Jesús con sus discípulos haciendo milagros y enseñando el Evangelio del reino, que se ha acercado al hombre, no solamente a Jerusalén, a todos los hombres de la tierra. Esta promesa hecha a Abraham de que de la simiente, de su semilla, de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra, se estaba cumpliendo delante de ellos. Y nuevamente les advierte, habiendo salido de allí, ellos estaban caminando por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, versículo 31 del capítulo 9, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. El Hijo del Hombre es el mismo, Jesucristo. Y le matarán, pero después de matarlo, resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra. Tanto es que no entendían, es que el pasaje inmediatamente a este dice que estando en el camino, caminando con Jesús, empezaron a discutir entre ellos quién va a ser el más importante en el reino que estaba anunciando Jesús. Entonces, eso es muestra de que no estaban entendiendo nada. Porque en el nuevo reino, el que quiera ser el más grande, dice, tiene que servir a los demás. Jesús mismo dijo de sí mismo, yo he venido para servir, no ser servido. De hecho, es tan grande lo que he venido a hacer, servir, que mi servicio es poner mi vida en rescate por muchos. En el capítulo 10, versículo 32 al 34, encontramos nuevamente, ya llegando al tiempo de lo que llamamos la entrada triunfal en Jerusalén, pocas horas antes, versículo 32 al 34, iban por el camino subiendo ya a Jerusalén, y no era la única, sino muchas veces les venía diciendo esto mismo. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, se burlarán de él, lo azotarán, le escupirán, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ya no era la visión de otros de la realidad. Esto es lo que Jesús estaba diciéndoles de lo que estaba sucediendo, lo que estaba por suceder. Jesús conocía el tiempo y es necesario que nosotros también conozcamos los tiempos, pero nosotros no tenemos como se dice popularmente, no somos adivinos o no tenemos una bola de cristal, porque no practicamos tampoco eso. Pero la Biblia es clara y Jesús habla del tiempo de la visitación a Jerusalén como un tiempo de salvación. Él había venido a servir al hombre poniendo su vida en rescate por todos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Los hombres esperaban una cosa, el Señor vino a darles algo mucho más grande. El hombre espera limosna, espera una tarjeta con un poco de dinero, espera una canasta, espera una vacuna, espera un puestito público, espera un favor. Pero Jesucristo quiere darnos vida abundante. Jesucristo quiere darnos vida eterna, perdón de pecados, salvación, herencia con el Creador del cielo y de la tierra. Un lugar preparado para la eternidad para cada uno de nosotros. Jesucristo quiere darnos la paz que el mundo no da, la paz que el dinero no da, el gozo que el éxito no da. Eso es lo que Jesucristo quiere darnos. Y no entendían. Juan capítulo 12, versículo 16, el relato de Juan, dice que los propios discípulos no entendían lo que estaba pasando. Qué triste es para un maestro, luego de dar una clase, si me están escuchando algún maestro, cuando después de dar una lección, haberla preparado, haber
armado la clase, haber ensayado, haber preparado cada detalle, al final de la clase le dice, bueno, ¿qué aprendieron? Y los discípulos o los alumnos quedan en silencio o interpretan cualquier cosa. Qué tristeza tiene ese maestro, ¿sí? Qué tristeza tenía Jesús delante de miles y miles de personas y de sus discípulos que estaban conviviendo porque no entendían los tiempos. De hecho, les invito a buscar ahora el pasaje de Lucas 19. Vamos nuevamente a Lucas capítulo 19, versículo 40 al 42. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús lloró. El pasaje también habla acerca de que la ciudad estaba conmovida. Mateo habla de que la ciudad estaba conmovida, estaba emocionada, eufórica, excitada. Pero ni la ciudad, ni los discípulos, ni los detractores de Jesucristo entendían el tiempo que estaban viviendo. No podían discernir la razón, la visita, de qué se trata la llegada de Jesús delante de ellos. No entendían el momento, no entendían los tiempos, no entendían el kairos, el tiempo de Dios. Solo entendían que venía un maestro montado en un burro. Cuán corta es la vista del hombre. No entendían la razón de la visita. ¿Entendemos hoy la razón de la visita de Jesús en tu hogar? ¿Sí? En mi hogar. Porque hoy el mensaje del Evangelio es de Jesucristo. Y hoy está visitando tu hogar. Porque tú le abriste la puerta. Porque tú prendiste la computadora. Porque hiciste clic en un hipervínculo y te llevó a un mensaje de un hombre que está hablando acerca de que Jesús visitó a una ciudad llamada Jerusalén. Pero ¿entiendes para qué Jesús está visitando? Jesús al verlos lloró, se conmocionó, porque se dio cuenta que no habían entendido nada. Pero luego de llorar, siguió. Pocos días después, él tenía que culminar aquello que había venido a hacer. Él tenía que ir a la muerte de la cruz. Él tenía que pagar el precio por nuestra desobediencia para que todo aquel que en él cree, que con fe cree que Jesucristo pagó el precio por el pecado, puede ser hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solamente aquellos que aceptamos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, Él nos hace sus hijos. Hubo miles de personas que vieron cómo entraba Jesús en Jerusalén. Pero esos mismos decían crucifícale o no le daban importancia o ese día hicieron cualquier otra cosa. Pero el Señor está buscando hombres que le reciban en la vida y digan, como Pablo más adelante, el apóstol Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, renuncio a mi vida, ahora Jesucristo vive en mí. Ahora Jesucristo es el Señor. Ha habido una entrada triunfal de Jesús en mi vida. No hace 2000 años. Hoy. La Biblia dice que hoy puede ser tiempo de salvación. No necesito haber vivido hace 2000 años en Jerusalén para recibir a Jesucristo en mi casa o en mi ciudad. Hoy Uruguay puede recibir a Jesús. Montevideo puede recibir a Jesús. Artigas, Salto, Paysandú. Tu barrio puede recibir a Jesús. Donde tú vivas, en tu casa, puede recibir a Jesús. Vos podés recibir a Jesús como el Señor y Salvador. Él no acepta otro lugar. Él quiere ser el Señor en tu vida. Y Él pagó el precio por tu pecado para que dejes de estar esclavo y seas verdaderamente libre. La Biblia dice, hablando de Jesucristo, conocerán la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad.
Hay muchas malas interpretaciones de la realidad y de mí, pero yo soy la verdad. Y el que me conoce a mí será verdaderamente libre. En esta mañana de domingo, te animo a que recibas a Jesucristo en tu casa, en tu vida. Que le des el único lugar que Él quiere, el de dueño de tu casa, el dueño de tu vida. Que le reconozcas como el Señor en tu vida. Él es Señor, pero es necesario que tú le reconozcas, que como aquellos sin saber, sino gritando, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, bendito, sálvanos. Si no lo hacían, gritaban las piedras. Hoy vos y yo lo hagamos entendiendo que Jesucristo vino para salvarnos, para rescatarnos, para morir, para que tengamos vida. Vivimos en un momento muy difícil en el planeta hoy, este primer domingo de abril, en el cual celebramos un momento histórico, objetivo, en que el hombre sigue buscando la posibilidad de salvarse a sí mismo. Pero en ningún otro hay salvación. Hoy reconozco que Jesucristo es el Señor. Te animo en el nombre de Jesucristo, el Señor, que abras la puerta de tu vida y le reconozcas a Él como el Señor y Salvador, arrepintiéndote de los pecados, arrepintiéndote de desobedecerle y de no reconocerle como tal en tu vida. Entrégale toda tu vida. Él quiere darte vida eterna, perdón de pecados. Él quiere darte salvación, paz, gozo. Él quiere hacerte parte de su familia para siempre. Que Dios te bendiga y en esta mañana Jesús entre triunfalmente en tu vida.